¿Deseas dar un impulso a tu vida? ¿Tener las herramientas y los conocimientos necesarios que te hagan marcar la diferencia? En Brinco Formación te ofrecemos una plataforma de contenidos premium para tu crecimiento personal y en donde por solo una tarifa plana podrás tener acceso ilimitado y sin permanencia a todo lo que te ofrece esta plataforma. Cursos, meditaciones, masterclass, plantillas, conexiones en directo, todo de la mano de expertos profesionales en las más eficaces técnicas. ¿A qué esperas para dar el salto a una vida grande? Suscríbete a brincoformación.com. Hola amigos saltadores y oyentes de este podcast de Brinco, feliz domingo para todos. Bueno, estamos en otro podcast de domingo y feliz aquí de acercarles alguna información útil para pues llevar a su vida a un nivel más. A un escaloncito más, que siempre viene bien a través de esa autoobservación, de ese autoconocimiento que emprendemos aquí en Brinco Formación. Y hoy estoy muy bien acompañada de una amiga querida y colaboradora, brincolaboradora, Paola Usma. Ella es consteladora, es terapeuta, ayuda muchísimo a través del árbol genealógico. Su terapia también está basada en Luis Hay y realmente ya hemos tenido un curso alucinante de la mano de ella que es Obsérvate a través de tu árbol genealógico, que no sé cuántos de los que están aquí escuchando lo han hecho, pero que es bien recomendable para ir a ese nivel que les sugiero siempre, ¿no? Ir a ese nivel más. Si no conocemos nuestro árbol, es muy difícil avanzar en la vida. Y para eso está Paola Usma en la mañana de hoy. Muy feliz domingo, Paola. ¿Cómo te encuentras? Hola Nati, feliz domingo para ti y para todos los brinco oyentes. Estoy muy feliz de estar aquí contigo y de volver a hablar de estos temas tan fascinantes. Bueno, muchísimas gracias Paola, además tú eres una experta en el tema y me encanta hablar contigo de esto porque tú sabes que es mi mundo también, esto del árbol genealógico, y a veces uno no encuentra otra persona para hablarlo tan bonito, ¿no? Y contigo tenemos conversaciones súper interesantes sobre el tema. Sí, claro que sí, estamos aquí dispuestas a poner la lupa en nosotras y en nuestro árbol familiar. Bueno, yo no sé si quieres contarles a los que nos están escuchando un poquito en qué radica tu trabajo, porque yo te hice ahí una presentación muy amistosa. Se suele decir aquí la confianza da asco, ¿no? Bueno, aquí mi amiga Paola Usma les va a hablar, ahí, venga. Entonces, Paola, cuéntales a nuestros oyentes cómo trabajas terapéuticamente, cómo ayudas a las personas que acuden a ti. Claro que sí, Nati. Bueno, como bien lo dijiste, soy Paola Usma, consteladora familiar y life coach del método Heal Your Life, Sana tu Vida, creado por Luis Hay. Yo creo firmemente en que todas las personas tienen un potencial ilimitado y que solamente necesitamos conectar con nuestra voz interna para vivir una vida más libre y más alineada a nuestra esencia divina. Entonces, pues como puedes imaginar, yo realizo constelaciones familiares a nivel individual y grupal a través de talleres online y también hago las sesiones individuales de life coaching. Me encanta trabajar con personas que quieren empoderarse y quieren revelar ese potencial que está esperando salir y brillar. Qué bonito de trabajo haces, me encanta. Bueno, sabes que compartimos metodologías terapéuticas y sabes que lo mucho que yo apoyo el método de las constelaciones familiares, porque bueno, a mí me parece que marca mucho la diferencia cuando los terapeutas nos apoyamos en esa metodología y sale mucha luz, y es importante poder ayudar a las personas a través del árbol genealógico, y de eso vamos a hablar hoy. Pau, ¿qué te parece el tema? Me encanta, estoy muy contenta de hablar de este tema. Y he elegido un tema, a ver qué te parece a ti, que realmente no se toca demasiado, ¿no? Porque ves mucha información sobre el árbol genealógico, los ancestros, bueno, muchísimas cosas, ¿no? que son muy útiles, pero se habla muy poco de los hermanos, ¿no? De nuestros colaterales, ¿no? De esas personas que han venido antes o después de nosotros en nuestra misma línea en el árbol genealógico, están a nuestro costado, ¿no? Y que esa ubicación de alguna manera también nos marca en la vida. Entonces, pues ese era el tema que te quería proponer hoy. ¿Qué te parece? Me encanta, claro que sí. Nuestros hermanos son
nuestras primeras relaciones de par, ¿no? Nuestras primeras relaciones de igual a igual, y con ellos surgen muchísimas cosas que en el futuro pues van a volver a nosotros. Que es muy interesante este tema, sobre todo cuando hay un bloqueo que a veces viene, ¿no?, de esas relaciones con iguales. También analizar un poco qué lugar, ¿no?, también tenías en esa línea de hermanos, ¿no? Si eras primero, si estabas en el medio, o sea, si eras el mayor, estabas en el medio, o el pequeño, o quizás viniste después de muchas mujeres o de muchos hombres, ¿no? Todo te habla, ¿verdad, Pau, en esta línea de colaterales? Se suele decir que, por ejemplo, entremos en materia de una vez, el primero tiene muchísima fuerza. Tiene muchísima fuerza independientemente de si sus padres siguieron juntos, independientemente de cualquier cosa. El primero es como un líder, ¿no?, que abrió, por así decirlo, la descendencia. Esto no quiere decir que quienes siguen no tengan esta fuerza, es simplemente que hay como un lugar especial, ¿no? Pero sucede lo mismo con el último. Porque el último es el consentido, el chiquito, quien más recibe, además, porque recibe toda la experiencia que sus padres acumularon con los primeros hijos, y también el cariño, el amor y el apoyo de sus hermanos, o sea que recibe por partida doble. Y es muy interesante justamente cómo nos relacionamos y cómo ocupamos nuestro lugar dentro de nuestra familia según el orden en que llegamos. Sí, total. Bueno, yo no sé qué lugar ocupas tú en la tuya. Yo soy hija mayor. Y soy hija mayor de, me sigue un hermano más, 2 años más chico, y una hermana 7 años más grande. Pero es curioso porque luego mi padre vuelve a formar otra familia y hay otros 2 hijos. Es decir, que, por ejemplo, mi hermano de parte de mi padre y esa madre es mayor también, ¿verdad? Esto para explicarlo también a las personas que nos están escuchando. Es decir, tú puedes ser mayor aunque tengas otros hermanos más grandes, si vienes de otras relaciones de tus padres, ¿verdad? Claro que sí, de hecho, también mi caso se parece al tuyo. Yo nací en una familia recompuesta, mira, las casualidades de la vida. Nací en una familia recompuesta. Mi padre tuvo hijos antes de estar con mi madre, y mi madre fue madre soltera antes de estar con mi padre. Y de los 2 solo existo yo. Entonces es bien curioso esto que decimos, ¿no? ¿Cuál es el mayor? ¿Cómo considerarte, ¿no? Si en mi caso hija única, o si considerarte la pequeña, porque hay otros que están a tu lado. Y es muy importante por eso la construcción del árbol genealógico, porque te da luz, ¿no? Te da luz, y es justamente en este tipo de familias recompuestas, reconstituidas, donde pueden surgir de manera muy inconsciente las representaciones o las imágenes que tenemos en nuestro interior de cuál es nuestro lugar en nuestra familia, en nuestro árbol genealógico. Entonces sí, es verdad que cambia un poquito, por así decirlo, la dinámica cuando hay una familia reconstituida o recompuesta, pero la importancia de los hermanos sigue siendo la misma. Claro, porque por ejemplo, en tu caso o en el caso de mi hermano Estefano, que se llama Estefano, el mayor de mi padre, por parte de mi padre, él tiene hermanos mayores, que seríamos nosotros 3, pero él es el mayor de esa camada de hermanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces me tocó en terapia el otro día un caso también muy curioso, donde la persona era la mayor de su padre y de su madre, pero era de parte de su madre la 4ª y de parte de su padre la 3ª. Entonces, claro, era claro que es un poco lo que te pasa a ti, ¿no? Porque tú tienes hermanos de ambos padres y tienes un rango en esa línea, ¿no? De cada lado, no estás en el mismo número, ¿no? Claro. De todas formas, sí, en cuanto a mi edad, soy la menor. En cuanto a mi edad, soy la menor, pero es verdad que eso influye. Entonces empiezas tú, y incluso eso puede también generar una especie de confusión, por así decirlo, pero es que es necesario, ¿no?, comprender cuál es ese lugar, porque cuando reconocemos nuestro lugar en nuestra familia y en nuestro árbol genealógico, ganamos una fuerza enorme, porque es como, aquí estoy vida, aquí estoy presente, ¿no?
Bueno, este tema no nos va a dar media hora para hablarlo porque es realmente muy grande todo lo que se puede decir, pero tú tienes nuevas propuestas igual para Brinco y esta puede ser una de ellas, ¿no? O sea, el tema de que autoobservarse en la línea de tus hermanos, ¿no, Paola? Sí, claro que sí, autoobservarnos para comprender esas relaciones de igual a igual, porque te voy a decir, nuestra primera relación de igual a igual es con nuestros hermanos, independientemente de que ellos sean mayores que nosotros o menores que nosotros, somos de igual a igual porque estamos compartiendo en la misma línea, ¿no? Después de esta relación vienen otra serie de relaciones de igual a igual, la pareja, los colegas de trabajo y en muchas de las ocasiones nuestros clientes, porque tratamos a nuestros clientes de igual a igual, no tratamos a nuestros clientes como si fuéramos un sabelotodo, claro. Estamos ayudando de igual a igual. Entonces hay mucha implicación con nuestros hermanos y es la importancia justamente de conocer nuestro lugar y de respetarlo, ¿no? Sin querer imponerme como la grande cuando soy la pequeña o el pequeño cuando soy el grande, ¿no? Exacto. Bueno, yo soy hermana mayor y realmente el perfil que he tenido siempre fue muy protector, muy de estar ahí, ¿no? Cuando mis hermanos eran pequeños, de guía, ¿no? Y este suele ser un rasgo muy característico, ¿no? De los hermanos mayores también, esa tendencia a hacernos responsables, a proteger, a guiar, ¿no? Las personas que tenemos este rol, ¿qué características para los que nos están escuchando? Así vamos describiendo un poquito cada uno de esos roles. Claro que sí, además de tener esa fuerza de haber sido el primero, tener un lugar muy especial porque fue como, por así decirlo, el estreno, ¿no? Sí. Para tus padres, de justamente ser padres. El primero, sí, protege, guía y da porque ha recibido, es el primero que recibió, entonces él da a sus hermanos, da amor, da escucha, da cuidados, pero siempre es importante saber reconocer el límite, ¿no? Y no transgredir, por así decirlo, los órdenes del amor, es decir, no creerme el padre de mis hermanos. Exacto. O la madre de mis hermanos, ¿no? Es dar desde esa postura de, claro, puedo proteger, puedo contener, acompañar, guiar, cuidar, pero en una justa medida. Sí, esto es muy fácil de que se distorsione, sobre todo en la actualidad. Bueno, a nosotros nos ha ocurrido papá ausente durante una época importante de nuestra vida, mamá sale a trabajar, hace el rol que tenía que hacer papá, hermana mayor hace el rol de mamá y se desajusta todo, ¿no? Y esto nosotros lo hemos experimentado, o sea que aún sin quererlo, inconscientemente vas tomando ese rol y vas distorsionando también la figura que tus hermanos van a tener de ti luego, ¿no? Hay un daño ahí colateral en eso. Sí, claro que sí, pueden haber unas consecuencias como por ejemplo cuando pongamos el ejemplo de un hermano mayor que tiene dos hermanos hombres y que se comporta justamente como una especie de padre, ¿no? Que roza entre el hermano mayor que guía, acompaña, da apoyo, etcétera, y empieza a rozar con una labor de padre, es decir, a pagar cosas por sus hermanos, a encargarse de la parte física, emocional y económica, ¿no? De ellos. ¿Qué puede suceder después? Pues que sus hermanos no lo van a ver como el hermano mayor. Claro. Exacto. Porque ya no lo ven como un igual, ¿no? Ya no lo ven como un hermano mayor, pueden incluso sentir una especie de rencor o de rabia, porque hay un lugar importante para papá, ¿no? O para mamá, independientemente de cuál sea el rol que... Sí, por eso es importante lo de la jerarquía que decías, lo de claro. Hay que respetar, ¿no? Quién llega, o sea, quién está primero, ¿no? Y en la figura del hermano del medio, ¿qué podríamos decir, no? Porque el del medio puede ser segundo, tercero y cuarto porque hay un primero y un quinto, ¿no? O sea, aquí tenemos que ver que el del medio ocupa todo lo que está entre el mayor y el menor, ¿verdad? Para que la gente se un poco ubique. Sí, el del medio ocupa todo lo que está entre el mayor y el menor. El del medio puede sentir inconscientemente, es una posibilidad, ¿no? Que clarifiquemos que esto no es una última palabra, ¿no? Es una posibilidad. El del medio puede sentir, por ejemplo,
que no tiene tanta atención como el primero porque no tuvo la suerte de ser el primero, de inaugurar la familia, por así decirlo, ni toda la atención, el cariño y los mimos y cuidados del último porque es el pequeñín, ¿no? Sí. Entonces puede sentirse un poco con la necesidad de llamar la atención, con la necesidad de ser más reconocido, con la necesidad de tal vez hacer un poco más por todos los demás para que de alguna manera se le vea. Entonces es importante también comprender, ¿no?, en este proceso de autodescubrimiento que no necesito hacer de más, porque de todas maneras mi sistema me ama y me protege. Claro, porque va a tener tendencia a eso, ¿no? A un poco ese intercambio servicio-aceptación, ¿no? Doy para recibir, porque me siento que no merezco, entonces tengo que darlo todo para ser útil para esa otra persona. Es decir, puede haber ahí una tendencia a la limosna emocional. Claro, puede ser eso, como también puede ser quiero atención, entonces me comporto rebelde, de forma muy rebelde. Sí. Pueden ser diferentes figuras, ¿no? Diferentes casos. Esa es otra posibilidad. Quiero atención, me comporto rebelde. Quiero atención, me autoexcluyo. Claro. Puede ser otra forma, ¿no? Sí, es muy normal esa forma también, la de autoexcluirse, ¿no? Me siento enfadada o enfadado porque no estoy ocupando el lugar que siento que tengo que ocupar y me autoexcluyo, digamos. Claro, o porque tengo la rivalidad fraterna, que es normal, es natural cuando somos niños. Tengo esta rivalidad fraterna y entonces siento rabia o me siento muy enfadado con mis hermanos, independientemente del lugar que tengan. Pero ¿qué sucede? Que transformemos todo esto, que la rivalidad fraterna llega a un punto en que debe transformarse. Y es justamente cuando somos adultos y cuando comprendemos que ya no hay nada más que alegar, ya no hay nada más que reprochar a nuestros hermanos porque tuvieron, porque no tuvieron. No, somos adultos, ya somos de igual a igual. Pero bueno, ese es el camino de transformación. Claro, eso es lo que precisamente conseguimos, ¿no? Cuando acudimos a una terapia de constelación o de biodescodificación o lo que sea, ¿no? Tomar conciencia, claro, ¿no? De que todos tenemos las mismas posibilidades, ¿no? De que es una cuestión de autorresponsabilizarse, ¿no? ¿Y qué podríamos decir del último en la escalera, digamos, el más pequeño? ¿Qué características? El más pequeño es el consentido. El más pequeño recibe, como te había dicho anteriormente, de sus padres y también recibe de todos sus hermanos, porque sus hermanos tienen ese deseo natural, este instinto de dar ¿qué? De su tiempo, de su amor, de sus cuidados, protección. En general, el pequeño es quien más recibe. Por eso, cuando uno de los padres enferma, usualmente, no siempre, pero pues es una tendencia, cuando uno de los padres enferma, ya está muy, muy, muy viejito y bueno, es el pequeño quien siente ese impulso de cuidar de papá y mamá. O sea, surge de manera natural, dices tú, esa tendencia. Sí, es una tendencia, claro, hay excepciones, sí, ¿no? Pero es una tendencia porque el pequeño justamente se siente que ha tomado mucho, le han dado mucho, entonces una de las formas de retribuir puede ser esta. También tenemos el caso, ¿no? Personas que nos pueden estar escuchando que dicen, ¿qué va? Yo soy el más pequeño y a mí nadie me quiso, nací de rebote, como se suele decir, vengo después de hermanos grandes, a mí se me han dado las obras de todo, heredé la ropa de los más grandes, nadie me tuvo muy en cuenta, ¿no? Estas cosas también ocurren, ¿no? Entonces es importante explicarles que esto que estamos diciendo, ¿no? Es a título general, es como arquetípicamente hablando, ¿no? Posiciones, claro, sí, arquetípicas y que pueden variar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en la familia tenemos casos de hermanos del medio que son líderes, por ejemplo, en el caso de mi familia, ¿no? Y no son mayores, exacto, y los mayores son más irresponsables, quizás, ¿no? Claro. Esto es una, por así decir, lo que tú dices, es como una especie de arquetipo y cada caso es distinto.
Cada caso es completamente diferente. Por ejemplo, un problema entre hermanos, ¿no? Una relación de hermanos que esté averiada, etcétera, puede ser nada que ver con el lugar, sino con una cosa que tenga que ver con el orden. Es decir, uno de los dos hermanos se está encargando del padre, o sea, haciendo de padre del padre, o uno de los hermanos es la pareja energética del padre. Entonces, claro, ¿qué sucede con los hijos? Con los otros hermanos, pues este orden no tiene lógica y suceden los inconvenientes. O sencillamente, un tema del que no hemos hablado aún, pero creo que es importante sacarlo, hubo un aborto. Exacto. Y es un aborto silenciado. Hay muchos abortos que son silenciados, que no se habla de ellos o sencillamente se les olvida. Y allí también suceden inconvenientes porque es la descendencia justamente la que va a tener esta energía y el alma sabe, el alma lo sabe. El alma sabe el camino, ¿no? Como se suele decir. Claro que sí. Y bueno, podemos tocar un poquito ese tema que es muy interesante. Es decir, ¿qué consecuencias puede traerme el venir luego de un hijo abortado, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar concretamente de aborto, no de muerto. Es decir, no se murió mi hermano, lo abortaron. Claro, puede haber una rabia hacia mamá. Esa es una de las posibilidades, una rabia inconsciente. Que no sé de dónde me viene, no sé qué me hizo mamá, pero siento un rechazo hacia ella. Exacto, y hay una relación allí un poco caótica y la adolescencia es difícil y claro, porque hay una rabia ahí, hay una rabia que está disponible, no es mía tal vez. Simplemente es una energía allí y que incluso puede ser justamente porque los abortos a veces no tienen un duelo correcto, ¿no? Se silencian, ¿no? Bien sea provocado o una pérdida espontánea, se suele minimizar y hay un duelo importante a hacer, sobre todo, primero es importante hacerlo por la madre. Exacto. Y segundo, es importante hacerlo por la descendencia, ¿no? Porque justamente estas consecuencias. Entonces, una de las consecuencias es eso, una mala relación con la madre. Otra de las consecuencias es que sentir que tú no tienes un lugar. Porque se da el caso de, es que tú eres el hijo mayor, pero resulta que antes había alguien que no nació, pero ese lugar es importante, de manera energética. Es importante reconocer que hay un ser que abrió el camino para mí, es eso, ¿no? Estos abortos, estos seres que no pudieron nacer, abrieron el camino. Por ahí es por donde tenemos que ir, exactamente, ¿no? O sea, para quien nos está escuchando, ¿no? Que se puede estar preguntando, vale, sí, ahora yo tengo conciencia de que yo vine luego de que mi madre haya abortado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, simplemente honrar, ¿no? A ese que vino antes, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y claro. ¿Y cómo lo podemos hacer, Pau? O sea, hay que ponerle un nombre, hablar con la madre, quien la tenga, quien no la tenga, cómo lo podría hacer, ¿no? Porque también aquí a veces puede dar esa sensación de vivir la vida de otro, ¿no? También porque ese otro está, que es lo que pasa también con los fallecidos hermanos previos a mi nacimiento, ¿no? Claro. Ese ser hijo de sustitución me da como que estoy viviendo la prórroga del otro, ¿no? Claro, sentir que no vives tu vida o sentir que vives, es como tener una especie de doble, de hecho se les dice dobles, ¿no? No tiene nada que ver con la fecha, no tiene nada que ver con el parecido, pero es porque está esa energía allí disponible. ¿Qué se puede hacer para ganar esta fuerza? Primero, tomar conciencia que tu primer éxito fue haber nacido. Claro. Es tu primer éxito, que haya sido con forceps, que haya sido cesárea, que haya sido parto natural, es un éxito nacer, porque de por sí vivir es un éxito, sí. Es un milagro, ¿no? Sí. Estar en vida. También yo creo mucho en respetar la vida íntima de cada ser, de cada integrante del sistema familiar. Sé que hay muchas personas que realizan constelaciones y de otro tipo de terapias que son como los abogados de los secretos y quieren que los secretos se descubran, pero la verdad es que los secretos están secretos justamente porque alguien decidió tener los secretos. Sí. Y usualmente aquí hay una energía y un dolor profundo, pero eso se esconde. ¿Por qué voy a esconder si no algo? Porque me duele.
Exacto. ¿Y por qué no quiero hablar de esto? Entonces, respetar un poco. Lo que sí puedes hacer, si tú eres consciente de que hubo un aborto o una pérdida antes de tu nacimiento, puedes, a mí me gusta recomendar, tomar un pequeño cristal, un pequeño cuarzo, una pequeña amatista, la que tú quieras, y llevarla contigo todos los días hasta que sientas que ya ha sido suficiente, y puedes entonces enterrarla en la tierra, agradecerle por abrir ese camino para ti, por abrir ese espacio, y sobre todo dedicarle todos y cada uno de tus éxitos. Qué maravilloso. Porque, y me gusta mucho lo que estás diciendo. Sí. Sí, termina lo que comentaste, que no te quería cortar. Tranquila, es gracias a ese ser que estás viviendo esta vida. Entonces, atrévete a vivirla, atrévete a continuar con tus éxitos, atrévete a seguir esos sueños que quieres lograr. Ponle fecha de vencimiento, ponle acciones, ponle planes. Toma esta vida que te llegó por ese ser que prácticamente la dio por ti. Incluso hay quienes dicen que estos seres que no nacieron, puede ser una especie, se dice, ¿no?, que son como unos angelitos. Esa es una de las ideas que he escuchado, que son como nuestros ángeles, ¿no? Sí. Nuestros guardianes, nuestros guías, compañeros que quieren todo lo mejor para nosotros. Y además de eso se dice, otra corriente he escuchado, es como si nuestra alma en ese instante no estaba preparada, y entonces elige después. La verdad, lo que creo es que en este momento presente, independientemente de lo que haya sucedido antes, es tomar esta vida, que es un éxito vivir, y es un milagro. Exacto. Yo soy muy amante de esa segunda corriente, que es también la que dice que los hijos abortados vuelven a nacer en el mismo árbol, porque esas almas, pues lo único que querían hacer es hacerte experimentar cómo era esa sensación de estar en ese estado, ¿no? Para luego tomar la decisión del aborto, ¿no? Que como que todo es perfecto, que el alma sabe que va a venir a estar un tiempo determinado en tu vientre y va a luego extinguirse en el plano físico, ¿no? Para volver a nacer en otro momento. Y además, bueno, también cabalísticamente el alma se posiciona en el feto a los 49 días, según la cábala, ¿vale? Entonces ya después depende, ¿no? Yo voy como cazando corrientes, y cuando sano un aborto, por ejemplo, en terapia, esto siempre lo comento, ¿no? Decir, bueno, yo te voy a compartir lo que yo pues he estudiado o he creído, ¿no? Pero ser muy respetuosa, como tú decías, ¿no? Y comento esto de esa alma vuelve al árbol y puede. Nosotros, por ejemplo, en mi familia estamos convencidos por un montón de cosas que bueno, ya las contaré en otro momento, pero son cosas muy curiosas, que mi hijo, por ejemplo, es un aborto de mi madre. Y fíjate, yo soy madre con 16 años, ¿no? O sea que mi madre tenía 36 años cuando esa abuela 35 tenía, cuando esa abuela de mi hijo. Y todo vuelve al mismo árbol, y hay unas conexiones, hay unas causalidades muy, muy interesantes, a ver si en otra entrevista te las comento, que me demuestran más. Y cuando yo estudio esta corriente que tú comentabas, me viene toda esta historia a la cabeza, y es por eso que me guío por esta corriente. Y he estado en otros casos en consulta donde pasan cosas similares, ¿no? Que tú dices, no, definitivamente el alma vuelve al árbol, incluso de los fallecidos, ¿no? Yo tengo casos en consulta que he constelado hermanitos que han venido después de un muerto, y de otro hermanito muerto, y o sea, lo que es el rostro es prácticamente la misma persona. O sea, es brutal, ¿no? Y los movimientos que hacen en las constelaciones te indican cosas que te llevan hasta esta corriente. Es interesante, Paola, esto. Sí, es muy Me has abierto una caja ahí de contenido. Es muy interesante, realmente. Yo creo que lo más importante es, obviamente, ocupar nuestro lugar, pero en el caso especial de los abortos, ir con mucho tacto, con mucho respeto, porque
fue una decisión o fue una pérdida de todas maneras que haya sido provocada o espontánea, y es un dolor, ¿no? Ahí hay un duelo que esto usualmente no se habla, es muy tabú, pero hay un duelo, esa es una realidad, hay un dolor, esa es una realidad. Y lo más importante para quien vuelve después, para quien viene después, es honrar su propia vida. Honrar su propia vida, porque digamos que la hermana muerte, que la vida y la muerte desde mi punto de vista son hermanas, son simplemente, son digamos dos tonos diferentes, ¿no? Pero son hermanas. Honrar esta vida que tengo y honrar la muerte diciéndole que ya llegará el momento de ir hacia ella, y por eso vivo este milagro que es vivir. En la vida, exacto. Qué bonita conclusión. Bueno, desde luego este tema da para mucho hablar. Me gustó mucho una cosa que comentaste, que es acerca del respeto, que era ahí cuando te interrumpí, porque realmente yo lo vivo también en mi sector, que a veces ese abogado de los secretos, como tú decías, parece que intenta, no venga, tienes que sacarlo. E incluso, ¿no? En constelaciones a veces tú ves que te dicen, no, esto es que pasó tal cosa. Y ir con un poquito más de tacto, compañeros terapeutas, en esto de constelar y de sacar secretos, ¿no? Porque hay que tener respeto, ¿no? a esa vida que tal vez no tiene el nivel de conciencia para trabajarlo todavía, o lo está asimilando, lo está empezando a asimilar, y hay que ser más suaves. Sí, claro que sí. Los secretos existen por una razón, y quien no ha revelado algo de su ser tiene algo que no quiere revelar, y tiene sus razones y es su sentir, y eso merece un total respeto. Cuando yo voy por ahí, por la vida, de una manera un poco soberbia, queriendo revelar los secretos, o queriendo descubrir, porque también es eso con el árbol familiar, ¿no? A veces yo en el curso anterior de Construir tu árbol familiar, la caja mágica como yo la llamo, sí, les decía a los brincolaboradores y a los saltadores, a los brincosaltadores, mucho cuidado, pongan atención a lo que preguntan, porque a veces las personas no quieren hablar. Exacto. Entonces es simplemente dejar, ¿qué puedes decirme de la tía? Y lo que salga, ¿no? Y lo mismo con mamá, porque mamá seguramente tiene dolores, es también un ser humano. Y bueno, más aún si tiene que ver con este tipo de temas, ¿no? Entonces, y más cuando nosotros, nuestra generación, vino luego de otra que cayó muchas cosas. Entonces no te creas que esto es fácil sacarles información. Entonces no todos tenemos la suerte de tener una madre o un padre que nos cuente cosas. Yo tengo clientes que se les dificulta mucho la tarea de armar su árbol porque no quieren largar información los de arriba. Entonces esto, tranquilo, que es normal. Si estás escuchando esto, como dijo Pau en el podcast anterior, la información va a salir de alguna manera, o sea, está en ti esa información, ¿no? Claro, este árbol hace parte del ADN, es el ADN energético que tú tienes, y es tu alma lo sabe, tu alma sabe si hay o no hay abortos, si hubo tal o tal situación. Por eso, con respeto, con paciencia, que lo que deba revelarse se va a revelar. Y en su momento oportuno, sí. Pues Pau, yo te agradezco muchísimo por esta charla, que como siempre se nos queda corta porque este tema da para mucho, pero agradecida de que te hayas hecho un hueco para aquí a compartir con los saltadores, los oyentes del Brinco Podcast. Así que te dejo este espacio para que cierres con alguna reflexión para nuestros oyentes, y muy agradecida contigo. Gracias a ti, Nati. Yo quiero hacer una invitación a todas las personas que nos están escuchando, y es que valoren el lugar en el que nacieron, independientemente del número de hermanos que tengan o si no tienen hermanos. Son queridos por toda la vida, y estoy convencida que todo lo que tienen en su interior es completamente amado por todo su árbol familiar. Así que bueno, a honrar esta vida que tenemos. Bueno, y ansiosos de esperar tu próxima propuesta para Brinco, que va a ir un poco en esta línea, ¿no? De seguir ganando conocimiento en esa autoobservación. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el domingo siguiente en otro Brinco Podcast que nos reencontraremos. Muy agradecida con todos ustedes de que nos hayan acompañado hasta este momento. Un abrazo muy grande a Paola, mi Brinco colaboradora y compañera, y a todos ustedes, oyentes queridos. Un fuerte abrazo.
¿Deseas dar impulso a tu vida y contar con las herramientas y los conocimientos que te permitan marcar la diferencia? En Brinco Formación encontrarás una plataforma de contenidos cuidadosamente seleccionados para tu crecimiento personal, en la que, a cambio de una pequeña tarifa plana, tendrás acceso ilimitado y sin permanencia a todo tipo de herramientas, cursos, meditaciones, masterclass, plantillas, conexiones en directo y todo ello de la mano de profesionales expertos en las técnicas más eficaces para el desarrollo personal. ¿A qué esperas para dar el salto a una vida grande? Suscríbete a Brinco. Te estamos esperando.